a que el día sea mejor para nosotros cada día en nuestros trabajos, encomendarnos primeramente a Dios. Cada día al despertar, le debemos de dar gracias a Dios por el milagro de la vida. ¿Puede tomar asiento, hermana? ¿Puede tomar asiento, hermana? Como forma de introducción. Por eso yo le digo que cada día Dios hace un milagro en nuestras vidas. Que nosotros no sepamos dar agradecimiento al Señor es muy cosa de nosotros, pero debemos ser agradecidos por el Señor, porque Él nos bendice con un día nuevo. Cada día es un día nuevo. Él no repite el mismo día. Él da un día nuevo. Y en este día, eso fue en forma de introducción, tengo un tema que le titulé El conocimiento de Dios y sus beneficios. Vamos a ver qué es lo que el Señor trae para cada uno de nosotros. El conocimiento de Dios y sus beneficios. Y la lectura que el Señor me dio está en Proverbios 9, del 10 al 12. Vamos a leer todos unánimes Proverbios. ¿Estamos listos? Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así en esta hermosa tarde. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Padre Santo, que tu palabra añada más bendiciones en esta mañana. Padre Celestial, llena de tu bendita presencia este lugar. Seas tú tocando a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes y los que nos están mirando por las redes sociales, Señor. Que esa palabra que tú traes en mi boca, en mis labios, glorifique, ministre a cada persona. Necesitamos de ese conocimiento, Señor, tuyo, para poder crecer cada día más espiritualmente, porque necesitamos crecer, dejar esa niñez y crecer, madurar, poder comer alimento sólido cada día y poder llevar las buenas nuevas a tanta gente que lo necesita. Como dice tu palabra, mira que las mieles son muchos y los obreros somos pocos, pero esos obreros pocos demos el 100%, Señor, para llevar esa noticia, Señor, a nuestros hermanos. Cuánta necesidad hay afuera, mucha necesidad, y nosotros estamos simplemente en estas cuatro paredes haciéndonos, Señor, más gordos espiritualmente. Debemos de compartir todo lo que tú nos has dado, nos has enseñado, nos los has dado con un propósito. Ese propósito es de compartir esa palabra, ese alimento que las personas necesitan. Así como un día nosotros recibimos de alguien esa palabra, nosotros también podemos seguir sembrando esa palabra. Señor, Padre Santo, ilumina su entendimiento de mis hermanos y hermanas para que puedan absorber esta bendita palabra. Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes verán, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. En el mundo físico, ¿qué es el temor? El temor le podemos llamar miedo, terror, rehuir, daño, arriesgarse, peligroso. Tantas cosas que encierra esta palabra temor. Pero si ponemos a reflexionar, ¿por qué dice que tenemos que tener temor a Dios? Pero si vamos a las Escrituras, los héroes de la fe
tuvieron temor también, tuvieron miedo. El temor es miedo. Y si vayamos a Génesis 3:10, ¿qué nos dice? El primer hombre que tuvo temor, ¿qué dice Génesis 3:10? Busquemos Génesis 3:10. Génesis 3:10, ok. Perdón. Y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿De quién estaba hablando esta escritura? De Adán. ¿Por qué dijo que tuvo miedo? Era el primer hombre que decía, y tuve miedo. Entonces desde ahí sale la palabra temor. Tuve miedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido miedo con todo lo que el mundo trae en estos días? Las malas noticias. ¿Han escuchado que el COVID ha revivido y toda la gente tiene miedo? Toda la gente tiene miedo. No vayas a ningún lado porque te van a contagiar. Tienes que usar máscara para que evites el contagio. Todos tenemos miedo. Pero, ¿por qué tenemos miedo si tenemos a un Dios que nos cuida y nos protege? ¿Tenemos miedo? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y todos sentimos el miedo. Uno más que tuvo miedo fue Jacob. En Génesis 28:17, Jacob también tuvo miedo cuando él robó la bendición a su hermano Esaú. ¿Qué dice? Y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar y no es otra cosa que cosa de Dios y puerta del cielo. Iba huyendo de su hermano porque le había robado la bendición. Podemos ver exactamente que uno más que tuvo miedo. Si estos hombres valientes de la fe tuvieron miedo, cuánto más nosotros no vamos a tener miedo. Pero, ¿habrá algo para no tener miedo? Yo creo que sí. Lo vemos más adelante. Otro más que tuvo miedo, Elías, en Primera de Reyes 19:3. Un gran profeta que cuando él decía, caiga fuego, caía fuego. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que este profeta también haya tenido miedo? ¿Qué nos dice la Escritura? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersaba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Miren que también tuvo miedo. Y uno se pone a pensar, ¿por qué tuvo miedo él? Si él, con una sola palabra que dijera, caiga fuego, y caía fuego. Una vez más, como seres humanos, tendemos a tener miedo, porque es lo natural en la carne, tener miedo. No podemos evitarlo. Uno más que tuvo miedo
fue David. David tuvo miedo cuando su hijo Absalón quiso destronarlo de su reinado. Y él, viéndose en una situación difícil, tuvo miedo de pelear contra su propio hijo. Y uno dice ¿cómo podría hacer uno pelear con su propio hijo? Pero son cosas que pasan en este mundo y no podemos evitarlo. Vayamos al mundo espiritual. El temor de Dios es respeto, obediencia, someterse a la disciplina de Dios, adorarlo con adoración. Eso es lo que significa temor de Dios en el mundo espiritual. O sea que cuando decimos tengamos temor de Dios, le estamos diciendo tenemos respeto, no le tenemos miedo, sino respeto y obediencia. Eso es lo que significa temor. Pero muchas veces se nos olvida que debemos de tenerle respeto y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque aún no importa los años que tengamos en el Evangelio, aún así todavía fallamos como seres humanos. ¿Qué podemos hacer? Sujetarnos a Dios cada día. Cada día, cada día, cada día. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Señor y hacer su voluntad. Yo les pregunto, hermanos y hermanas que me están mirando, y los que estamos aquí presentes, ¿hoy agradamos a Dios en todo lo que hicimos? Si reflexionan todo lo que hicieron en este día, ¿fue algo agradable que hicimos para el Señor? Porque a veces hacemos las cosas y no las pensamos, simplemente las hacemos porque las queremos hacer, pero nunca reflexionamos en pensar, ¿será agradable a nuestro Dios? Porque ese es el propósito de cada día, y no de cada día, sino de cada segundo de nuestras vidas, es agradar a nuestro Dios. En el mundo espiritual, eso es lo que demanda el Señor. Agradar, agradar y agradar cada segundo. Deleitarnos, como dijo el salmista, que nos deleitemos en el Señor y Él concederá nuestras peticiones. ¿Nos deleitamos hoy en el Señor? ¿Qué hicimos hoy para deleitarnos en el Señor? ¿Oramos en el Señor? ¿Tenemos el hábito como Daniel que oraba 3 veces al día? ¿Cuántas veces oramos nosotros? ¿Cuántas veces oramos? ¿1, 2 o ninguna? No tenemos el hábito de Daniel, pero lo podemos hacer si nos lo proponemos. La cosa es proponérnoslos, tener ese hábito. Se puede ser realidad, siempre y cuando queramos hacerlo y hacer la voluntad del Señor. Decimos cada día, hoy en este día, donde quiera que yo vaya, voy a agradar a Dios. ¿Cómo?
haciendo lo bueno delante de mi Dios. No voy a jactarme de decir, mira, yo soy un cristiano, yo soy esto, yo soy aquel. ¿De qué sirven nuestras palabras? Lo que sirve es nuestro testimonio. Eso es el que habla más que por 1000 palabras. Cada día, hermanos. Hagámoslo por hábito. En Lucas 12:5 nos dice la palabra. Pero os enseñaré quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Si os digo a este temer. ¿De quién está hablando Lucas ahí? Del Señor. No tengamos miedo del que puede quitarnos la vida. Debemos de tener miedo del que puede echarnos al infierno. Pero a veces decimos, no tengo temor, no importa lo que venga, pero cuando miran las consecuencias, se arrepienten y ya es muy tarde. ¿Cuántas veces nos ha tocado la situación de que nos ofenden, de que tratan de quitarnos la vida y nuestra fe desmaya? Si nos ponemos a pensar, los hermanos cristianos, los primeros cristianos, en su persecución, ellos nunca negaron a Dios. No importa el castigo que recibían. ¿Nosotros seríamos capaces de recibir esos castigos? Como dijo la palabra, no tenga miedo del que le quite la vida. ¿Ustedes han pensado por una vez, si viniera en estos días una persecución y tendríamos que huir, y los que no huyeran fuéramos sacrificados? Dicen que a unos los quemaban vivos, a otros los degollaban, a otros les daban los leones, y a otros, conocen una estaca, los clavaban por atrás y ahí se quedaban clavados. Era un martirio de saber de los hermanos pioneros que fueron sacrificados por la bendita palabra y no negaron a su Dios. Y uno se puede pensar, ¿qué tanto de sacrificio hacemos nosotros? Llegamos del trabajo y a veces no queremos venir a escuchar la bendita palabra. Estamos muy cansados. Estamos muy agotados. Mejor voy mañana. Mejor lo veo por el Facebook, por las líneas. Pero no quiero venir. ¿Es un sacrificio? Si pensamos nuestros hermanos, el sacrificio que hicieron, no queremos pensar que un día llegue a pasar lo mismo. Todos nos espantamos por las cosas que están pasando. Los terremotos, el hambruna, las pestes y tantas cosas que están pasando. Pero nosotros como cristianos no debemos de asustarnos, sino sabemos que Jesús viene pronto por su pueblo, por su iglesia, y nosotros, en lugar de asustarnos, estar preparados para ser aprobados por el Señor. Y que la gente mire
Oiga, ¿usted no se asusta porque está pasando esto? No, ¿por qué? A mí no me asusta porque va a venir mi Señor Jesús pronto por mí. Sabemos que van a pasar todos estos catástrofes. Son profecías que se están cumpliendo. Nada nos espanta si estamos con Dios. Entonces ellos van a mirar nuestra fe. Nuestra fe está en el Señor. En el Salmo 128:1 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Doblemente bendecidos si andamos en sus caminos cada día, y que ese día que Él venga nos encuentre en esos caminos que Él quiere que andemos, que no desviemos ni a izquierda ni a derecha, nuestra mirada esté puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Proverbios 8:13 también nos dice, Proverbios 8:13 nos dice también: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Una vez más, el temor a Jehová, el temor a Jehová, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Nosotros, como hijos de Dios, nadie nos tiene que decir eso porque ya lo sabemos. Aborrecer todo el mal. Todo. Porque sabemos que el mal no viene del Señor, no viene de Dios, sino del príncipe de este siglo. ¿Cuántas veces hoy en este día aborrecimos el mal? Aborrecer el mal es hacer lo bueno delante del Señor. Aborrecer el mal es buscar de su presencia. Aborrecer el mal es buscar la sabiduría del Señor, como dice su palabra. ¿Qué es el principio? Todos sabemos que el principio es un inicio, un comienzo, una procedencia, un concepto amplio de una base de ideas que significa origen, inicio. En Génesis 1:1, ¿qué nos dice la palabra principio? Génesis 1:1. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el verdadero principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Para nosotros, sus discípulos, ¿cómo podemos definir un principio en estos días? En Juan 1 y 2, ¿qué nos dice? En San Juan 1 y 2, el principio
el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ese es el principio. Cuando encuentren una lectura en la Biblia, principio, vamos a recordar que principio es el Verbo. Dios. Dios siempre va a ser el principio. Cuando nos levantamos, ¿qué es el principio? Dar gracias a Dios. Cada mañana el principio es Dios, agradeciéndolo por un nuevo amanecer, por un nuevo día. Lo vamos a recordar cada mañana. El principio es mi Dios, que Él nos da la vida. En Marcos 1:12 nos lo confirma y nos dice así, Marcos 1, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, el 2. Como estaba escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Él venía principiando a traer el camino que donde tenía que venir el Mesías. Está hablando del Mesías. En Hebreos 1:10 también nos confirma diciendo que es el principio. Tú, oh Señor, el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El principio, una vez más, el principio siempre va a ser nuestro Dios. El principio. Recordemos, hermanos, cuando miremos la palabra principio en las Escrituras, se está refiriendo a Dios. Él es el principio. En otras palabras, como dicen, es el alfa. Es el alfa, el principio. El alfa, el principio. Vayamos al tercer término. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es exactamente el conocimiento a la creencia de las cosas ocultas al hombre natural y que son reveladas a aquellos que pertenecen al reino de Dios. Ese don es la palabra de ciencia que es transmitida a los seguidores de Jesús día tras día. Ese es el conocimiento, que la palabra sea transmitida a la iglesia cada día y cada día y cada día. En 2 de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, a Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Ese es el conocimiento. Creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria, solamente a Él. Nadie más merece la gloria que nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Quién más ha pagado por nuestros pecados? Solamente Él, el Señor, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores.
En Efesios 4:15 también nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Una vez más, el conocimiento es Cristo. El conocimiento es Cristo. ¿Por qué recalcan muchas veces los apóstoles que el crecimiento es Cristo? Porque Él es la iglesia que fundó. La iglesia no la fundaron los apóstoles, la fundó Cristo. Los apóstoles son los discípulos, como hoy nosotros todos somos discípulos. ¿Qué nos dijo el Señor en Mateo 28:20? Vayan a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y haciéndolos discípulos a cada uno de ellos. Discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor. Pero la iglesia sigue siendo de Cristo. ¿Cuántas iglesias formó Cristo? Ahora se cuentan por miles de iglesias, diferentes denominaciones, pero la cruda realidad, Cristo nomás formó una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Nunca dijo que tienen que haber tantas iglesias. La iglesia verdadera es la iglesia de Cristo. No importa que hayan tantas y escuchen, pero la verdadera iglesia es la que Cristo formó. No vino a formar tantas iglesias. Ahora, en el siglo XXI, tanta gente se confunde porque mira que tantas iglesias hay y no sabe cuál es la verdadera. Pero cuando usted le pregunten, la verdadera iglesia es la iglesia de Cristo. No hay otra iglesia. Y si no le creen, escudriñemos las Escrituras, le dice, vamos a las Escrituras, y con las Escrituras podemos comprobar que solamente hay una sola iglesia, y esa es la iglesia de Cristo. En Colosenses 1:10 nos dice también, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debemos de andar? Como dignos del Señor. Como les comentaba al principio, cada día debemos de caminar con el Señor. No permitamos que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que edifique. Nos ponemos a pensar cada día, si el Señor anda con nosotros, va a nuestro lado, a nuestra derecha, guiándonos cada día y mirando cómo nos estamos portando. Hoy fuimos de bendición en una ocasión, en este día. ¿Cuántos de nosotros decimos, hoy hice una buena obra, fui de bendición a alguien? Porque eso es lo que quiere el Señor, buenos frutos. Somos cristianos, creemos en Cristo, pero eso no termina ahí. Tenemos que dar, dice, buenos frutos. ¿Ayudamos a alguien en este día? ¿Bendecimos a alguien en este día? Antes de irnos a acostar, si tuviéramos
Si tuviéramos la disciplina, si tuviéramos la decencia, si tuviéramos todo para recordar qué de bueno hicimos hoy en este día. Puede recordar desde que se levantó hasta la hora que se va a dormir. Y hoy, ¿qué de bueno hice para el Señor? ¿Agradé al Señor con lo que hice hoy? ¿Y si hicimos algo malo? Hay que pedir perdón al Señor. ¿Por qué? Porque no queremos irnos a descansar, no antes confesando que hicimos lo malo. Porque nadie sabe si mañana volveremos a abrir nuestros ojos. El único que sabe es el Señor. Él es el único que tiene el poder de saber si mañana tendremos otro día. En Filipenses 1:9, ¿qué nos dice Filipenses 1:9? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ay, ay, ay. En cada oración, cada mañana de vosotros, abunde más amor, amor, amor. Dios es amor. Y quiere Dios que demos amor. Cuando usted saluda a alguien, ¿lo saluda con amor? ¿O lo saluda enojado? Cuando su vecino le hace cosas malas, ¿cómo lo saluda a su vecino? ¿Con amor o enojado? Dijo el Señor que debemos dar amor. No pagar mal con mal, sino mal con bien. Con amor, con amor, con amor. Eso es lo que nos manda el Señor. Que el amor abunde en nuestros corazones. Que nunca deje de faltar el amor en nuestros corazones. Si tenemos mucho amor, podemos dar de ese amor. Pero si no tenemos amor, ¿cómo puede dar amor si no lo tiene? Dígame. Por eso dice Filipenses, que abunde el amor. Porque cada día debemos dar amor. Yo no puedo dar algo que no tengo. Puedo dar lo que yo tengo. Recuerden que dijo el apóstol Pedro y Juan cuando el paralítico estaba en la iglesia pidiendo limosna. Yo no tengo dinero, pero lo que tengo, yo te lo doy. ¿Y qué le dio? Amor. Oró por él y el enfermo sanó. ¿Por qué Pedro y Juan lo pudieron hacer y nosotros no? ¿Se imagina que nosotros encontremos también un paralítico tirado en la acera y que nos pida una limosna? Y que pudiéramos hacer como Pedro y Juan. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo yo te lo doy. Voy a orar ahorita y en el nombre de Jesús tú vas a ser sano. ¿No sería maravilloso? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros si ellos lo pudieron hacer? Tenemos que hacerlo también nosotros. Dios nos ha dado el poder de hacer también esas cosas si le creemos y estamos con el Señor. Que mire nuestro Señor que verdaderamente Él vive en nosotros, escudriña nuestros corazones y puede mirar que verdaderamente Él nos da el poder para hacer esas cosas sobrenaturales.
Lo podemos hacer, hermanos. Intenten hacerlo. Si su corazón está con Dios, podemos hacer igual lo que hizo Pedro y Juan. Qué hermoso sería que un día las hermanas dijeron, Dios me dio el poder y sané a una persona paralítica. Sería de maravilla, ¿eh? ¿Por qué no? Pero nunca lo queremos intentar. Nos falla la fe. No, ¿y qué tal si no sana? ¿Y qué tal si no? Dejen contarles una anécdota. En la iglesia que nosotros íbamos, estaba una hermana que también quiso probar, dice, bueno, voy a probar mi fe a ver si el Señor me ha dado el don para sanar. Y fue con la vecina a visitarla y le dijo, ¿qué le pasa, vecina? No, fíjese, vecina, que mis gallinas se han enfermado y mira, todos tienen no sé qué enfermedad les pegó. Entonces dijo esta hermana, ahora es mi turno. Yo voy a orar por sus gallinas. Oh, sí, yo voy a orar. Yo tengo el poder también que puedo sanar. Oh, qué bueno, vecina. Oye, oró allá donde estaban en el gallinero, en la jaula donde estaban y oraban. Y al otro día temprano se levantó la hermana y dijo, voy a ver a mi vecina, a ver qué pasó. ¿Qué creen que pasó? Cuando fue y le dijo a su vecina, ¿cómo están las gallinas? Pues yo creo que bien, porque no se oye nada, yo creo que amanecieron bien. Pues vamos a verlos al gallinero, a ver cómo amanecieron. ¿Qué creen? Todas estaban muertas. Dice, no es mi don de sanidad, no es mi don. Entonces le dijo a su hijo, por favor, mamá, no vayas a orar en los hospitales porque los vas a matar todos. No es tu don. Qué bueno que probaste con las gallinas. Pero, viéndolo de otro punto, podemos orar por los enfermos con toda nuestra fe, creyendo siempre que van a sanar, creyendo siempre. ¿Cuántas veces recuerdo que oramos, con todo respeto, mi hermana, por Dulce? Yo recuerdo muchas veces, oramos por Dulce, pedimos de toda nuestra fe. No se concedió, pero el Señor sabe que lo hicimos de todo nuestro corazón. Pero no debemos desmayar. Quizás a la siguiente puede ser de que sane. Lo importante es no perder la fe. Eso es lo más importante. Posiblemente no sea nuestro don de sanidad, pero aún así debemos de orar por los enfermos. No puede decir, no, yo no voy a orar por los enfermos porque ese no es mi don. El Señor nos manda a orar, no importa sea tu don o no sea tu don, debemos orar, interceder por cada necesidad, no simplemente los enfermos. Hay tanta necesidad afuera. En el número 4, ¿qué son los beneficios? En el Salmo 103, del 2 al 5, nos dice, esto es lo que decía el rey David. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios hablaba ahí? Hay tantos beneficios que el Señor nos da, pero vamos a nombrar unos
El primer beneficio dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¡Wow! No hay nadie más que Él perdona todas nuestras iniquidades. Cuando yo estaba en la iglesia que le dicen universal, yo iba con el sacerdote y dice que Él perdonaba mis pecados. Yo me confesaba y decía, estás perdonado. Pero ahora sabemos que Él no puede perdonar los pecados. Pero nosotros, sin saber, le creíamos. No sé cuántos de ustedes, los que están aquí, los que me están viendo, pasamos por ahí. Pero Él no perdona nuestros pecados. Solo Dios nos puede perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades. Segundo beneficio. Él es el que sana tus dolencias. Él sí es el que sana. Nosotros tratamos, oramos. Si se dio, qué bueno. Pero si no se dio, también. Pero Él sí sana. Los doctores que hay, con todo respeto, ellos son los que curan, pero no sanan. El único que sana es Dios. Y por siempre será Él. Tercer beneficio. Él que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces a veces tenemos tantos problemas y ya no sabemos ni qué hacer con tanto problema? ¿Quién es el único que puede rescatarnos? Él. Él nos saca de todos sus problemas. Nos estresamos, dejamos de comer, dejamos de dormir, pateamos al perro, pateamos a las puertas, pateamos a todo. No sabemos qué hacer ya. ¿A quién iremos? Solamente Él. A Él y solamente a Él nos saca de todo ese hoyo. Pero a veces nos equivocamos. No, yo voy a ver al vecino, al compadre, al hermano. Pero nos equivocamos. ¿Por qué no primero vamos a ver a Dios? Eso nunca lo pensamos. Siempre vamos con el ser humano, creyendo que Él nos va a sacar de ese hoyo. No, pues mi compadre es millonario, él me va a prestar el dinero para pagar toda esta deuda. Ay, hoy a veces que tenemos un accidente y no sabemos ahora qué va a pasar, nos van a quitar el carro, nos van a quitar la casa, nos van a quitar... Se hace un estrés. ¿Por qué no doblamos rodilla y buscamos al Señor? ¿Por qué siempre tenemos que batallar con eso? Teniendo las armas ahí y nosotros no las usamos. Cuarto beneficio. El que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas veces también nosotros necesitamos favores y vamos con las personas equivocadas? ¿Por qué? Porque nunca le pedimos dirección al Espíritu Santo. Vamos a pedir un favor allí a la familia fulana, a la familia sultana. Es bueno. No digo que no debemos de hacerlo, pero primero es lo primero, el principio, Dios. ¿Por qué no acudimos primero a Dios y Él nos dirige con qué personas podemos ir a pedir ese favor? Esos son los beneficios. Se me descompuso el carro. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Con cuál mecánico voy? Pongamos en oración y el Señor nos va a dirigir a qué persona poder llevar a componer ese carro. Se me descompuso el aire acondicionado y ahora pongamos en oración que Dios nos mande un buen técnico.
Se me descompuso la lavadora. Pongamos en oración que el Señor nos mande un buen técnico para componer todo eso. No lo hagamos todo a la carrera. ¿Por qué siempre nos queremos valer con nuestras propias fuerzas y no buscamos la dirección de Dios? ¿Por qué? ¿Aún no le creemos a Dios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tenemos que ir primero a Dios, el principio, una vez más. Principio, el principio. Y número 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A veces hace falta comida en la alacena y dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Dónde voy a agarrar dinero para comprar la comida? Hay que llamar a los hermanos, hay que llamar. Está bien, pero lo primero es lo primero, el principio. ¿Por qué no ponernos primero en oración y el Señor que nos dirija a las personas correctas que nos van a ayudar? Siempre el Señor pone personas correctas que nos van a ayudar en esos tiempos difíciles. Pero nosotros queremos, otra vez más, hacerlo por nuestras propias fuerzas. No recordamos que los beneficios que nos da el Señor son los mejores. Nos recordamos ya cuando es demasiado tarde, ya fui con varios y nadie me quiere ayudar. ¿Por qué? Porque no pedimos dirección del Señor. Queremos hacerlo todo como siempre, con nuestras propias fuerzas. Y así no trabaja para el Señor. Él quiere que nosotros lo busquemos en tiempos buenos, en tiempos malos, en todos los tiempos debemos de buscarlo al Señor. Esperemos que aprendamos a buscar al Señor. El principio, el principio. Como conclusión, aprendimos del temor, el miedo, aprendimos del conocimiento, aprendimos del beneficio, aprendimos de muchas cosas que nos habló hoy esta noche el Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que llevar con todo nuestro corazón en esta noche? En el Salmo 27:1, ¿qué nos dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ese salmo es uno de mis salmos favoritos. ¿Por qué? Porque siempre es la luz que me va a guiar cada día. Cada día, cada día. Él es mi luz, donde quiera que yo vaya. Y es mi salvación. Y es mi fortaleza de mi vida. ¿Por qué de tener miedo? ¿Por qué de atemorizarme? Si Él está conmigo, ¿por qué ese miedo? Pueden venir tempestades, tormentas, tribulaciones, todo lo que quiera venir. Pero yo confío en el Señor. En el Señor, en el Señor, en el Señor. Que no se nos olvide, hermanos y hermanas, que nuestra confianza en todo tiempo sea en el Señor. Sabemos que todos tenemos problemas, tribulaciones, todos pasamos por eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo permite por algo. No lo sabemos hasta que después que pase. Sabemos que el Señor lo puso por un propósito. El Señor nunca se equivoca. Nos equivocamos nosotros, pero el Señor siempre, siempre es perfecto. Cada situación lo permite porque Él quiere
que crezcamos, que aprendamos. Algo quiere el Señor. Y en esta noche, el Señor quiere que en nuestros corazones llevemos esta palabra y que la pongamos por obra, que es lo principal. ¿Qué dice nuestra palabra en Santiago? Que no simplemente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Venimos a oír, pero debemos de hacerlo, poner por obra todo lo que aprendamos. Es la única forma de poder crecer espiritualmente. Porque de lo contrario, nos vamos a pasar toda una vida y no vamos a crecer. ¿Por qué? Porque no ponemos por obra la palabra del Señor. Y al Señor no le va a gustar todo eso. No hemos crecido. ¿Pero por qué no hemos crecido? Si nos dan toda la herramienta, nos dan toda la palabra, nos explican, nos enseñan, hacen de todo y nosotros, bien, gracias, debemos de aprender y poner por obra todo lo que nos enseña. ¿Se puede imaginar cuántos años tenemos en el Evangelio? Si lo multiplica por 12, ¿cuántas lecciones no nos han enseñado y cuántas se nos han quedado? ¿Cuántos versículos tenemos que haber memorizado en todos estos años? ¿Y cuántos versículos no sabemos de memoria? ¿Por qué? Porque debemos de aprender de memoria para los momentos que se necesitan. Y lo necesitamos a diario. A diario. Pasa alguna cosa, rápido sale el versículo. Con esto yo me defiendo. Esto es lo que yo les traía esta noche. Gracias, hermanos, por escuchar. Gracias, Señor, que esperamos que pongan por obra esta palabra. Oremos. Gracias te doy, Señor, en esta noche, Señor, por esta palabra que tú me diste para mis hermanos y hermanas, Señor, que la puedan poner por obra, Señor, que esa palabra no caiga en tierra, Señor, que no sea buena, sino que dé fruto a 1,000 por uno, Señor, es lo que más deseo, Señor, inclusive todos los que están viendo, Señor, por las redes sociales, Señor, que puedan aprender y poner por obra, ser hacedores de esta bendita palabra, Señor. Queremos, Señor, que tu reino, Señor, se santifique con más gente, Señor, con más miembros, con más siervos, con más discípulos, Señor, donde quiera que nos vean, Señor. Padre glorioso, si están afligidos, Señor, seas tú con ellos. Padre Santo, Señor, fortaleciéndolos en esta noche. Si están enfermos, Señor, visítalos. Manda tu palabra de sanidad y serán sanos, Señor. Si están en tribulación, seas tú, Señor, fortaleciéndolos, Señor, proviéndoles de toda necesidad en sus hogares, glorioso Padre, Señor. Y en esta noche todos nos vayamos a casa, Señor, que tus ángeles vayan delante de nosotros, limpiando el camino de regreso a nuestros hogares, Señor, y que todos tengamos dulces y gratos sueños, Señor. Y si mañana tú nos das un nuevo día, Señor, te daremos a ti la gloria y la honra, Señor, que tú te mereces desde ahora y para siempre. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén y amén. Gracias.